Bueno. Bueno, después le voy a tomar lista, ahora ya arranqué con la grabación. Vamos a compartir la pantalla si seguimos con el tema. Esperen. Ahí está, bueno. Bueno, después de todo lo que vimos recién, todo esto se puede representar en la actividad eléctrica, ¿sí? En lo que nosotros llamamos electrocardiograma. Entonces lo que hace es registrar en un papel que es sensible, ¿sí?, al calor, con la agujita que tiene el electrocardiógrafo, se calienta y hace un trazado según la señal eléctrica que se traduce en un papel, ¿entendido? Entonces es la representación eléctrica de lo que está pasando en el corazón, representando cada parte alguna función del ciclo cardíaco, ¿sí? Bueno, esto es importante que sepan que fue premio Nobel a Medicina en el año 1924, Einthoven, cuando vino con esta novedad que a través de un registro eléctrico se podía ver qué es lo que estaba sucediendo en el corazón. Así que imagínense en la época, fue todo un antes y un después, ¿no? Es una herramienta muy, muy importante, forma parte de una rutina de lo que nosotros, junto con el análisis de sangre y la radiografía de tórax, para ver cómo está el estado de un paciente, ¿no? Mínimo de salud, ¿no? Así que puedo ver cómo está su corazón, si hay alteraciones morfológicas, de hipertrofia, de sobrecarga. Puedo ver cómo está todo lo que es la parte de la conducción. Puedo ver si hay alteraciones de la circulación coronaria. Entonces también me va a dar datos si hay, por ejemplo, zonas de isquemia o de necrosis. Me puede dar también datos de secuelas que ha tenido el corazón. Me puede dar datos, por ejemplo, si el pericardio está normal. Hay muchas cosas que yo puedo ver a través del electro. A otras no, pero hay muchas que sí. Bueno, ahí repasando un poquito lo que vimos recién, todo el sistema cardionector. Esto vamos a pasarlo porque ya lo vimos. Y lo que les decía recién se traduce en este potencial de acción, se traduce a través de las ondas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos las ondas de cada electro. Esto, desde acá hasta acá, o hasta acá, sería un latido cardíaco, o sea, sería un ciclo cardíaco. Entonces, recién les adelanté que había una onda P, que era la contracción auricular, ¿sí? También les hablé de un complejo QRS porque tiene 3 ondas, Q, R y S, ¿sí? 3 ondas. Y después tenemos otra onda acá que se ve, una onda T, y acá a veces se da y a veces se ve, a veces sí, a veces no, una onda U, que ahora vamos a ver qué significa. Y después hay 2 intervalos. Rafael, ¿Sí? Sí, decime. Te escucho. es porque se cortó la primera parte que Sí, no sí. conseguí escuchar. A mí ¿Se también no. cortó? Esa parte Perdón. sí. Perdón, volvemos para atrás entonces. Espérenme un segundo. A ver, espérenme un segundo. Así tengo más... porque tengo poca señal. Espérenme, vamos a esperar un minutito. Ahí tengo mejor señal. Ahí tengo mejor señal. Esperen. Ahí está. Bueno, ¿me había quedado en las ondas o antes? Vamos a ver lo de las ondas. Sí. El ciclo se No, cortó lo que cuando les empezaron a decía, decir. lo que les decía era que
Estas ondas de que empieza desde acá hasta acá, y a veces hasta acá, esto es un latido o un ciclo cardíaco. Todo lo que vimos, sístole, diástole, toda esa vueltita, es lo que pasa acá. ¿Sí? Por eso que cuando yo quiero ver la frecuencia de latidos, yo voy a ver, generalmente puedo medir, por ejemplo, los complejos QRS que hay, o puedo medir las ondas P, pero generalmente se mide los complejos QRS que hay en un minuto, porque yo sé que en cada latido hay un complejo. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces, las ondas, que fue la que vimos recién, la onda P, ya hemos visto un complejo QRS. El complejo QRS está formado por 3 ondas. Una onda Q, que es negativa siempre, una onda R, que siempre es positiva, y una onda S. ¿Sí? Y después una onda T, y a veces una onda U, que ahora vamos a ver qué significa cada cosa en el ciclo cardíaco. Después hay 2 segmentos, ¿sí? O intervalos, porque también el segmento sería este, desde la onda P, pero muchas veces nosotros utilizamos el intervalo, que ahí incluye una onda. El intervalo PR. Y después tenemos el segmento ST, para que se acuerde. Esos serían, digamos, los más importantes. Después fíjense también que acá está en un papel milimetrado. Este papel me indica que cada cuadradito de estos tiene en alto voltaje. Cada cuadradito es 0,1 milivoltio. Y cada cuadradito de estos a lo largo es el tiempo. Cada uno tiene 0,04 segundos. Esto también es importante que lo tengan a mano los tiempos. Después uno se los va acordando de memoria, pero al principio se lo tienen a mano. Fíjense que hay como líneas más finitas y líneas más gruesas, o sea, cuadrados más chiquititos y cuadrados más grandes. Cada cuadrado, ¿sí?, tiene 5 cuadrados chiquititos para arriba y 5 cuadrados chiquititos a lo horizontal y vertical, ¿sí? Eso ahora lo vamos a retomar, porque a veces me es más fácil con los cuadrados grandes ver el tiempo, ¿sí? Bien. Sigamos. Bien, cuando yo voy a registrar estas ondas, que les dije recién, yo voy a poner electrodos en el cuerpo del paciente para que esos electrodos se transformen en una señal y puedan imprimirse en el papel, ¿sí? Esos electrodos captan el potencial de acción de diferentes localizaciones, ¿sí? Por eso que voy a poner varios electrodos. Y esto es una forma de ver al corazón como de diferentes ángulos, ¿sí? Lo puedo ver desde el brazo derecho, desde el brazo izquierdo, desde la pierna derecha, desde la pierna izquierda. Y lo puedo ver desde el pecho. Esas se llaman derivaciones. Entonces, de acuerdo a la cantidad de electrodos, yo voy a poder ver al corazón de varios lugares. Ahora vamos a ver un video de cómo se hace un electro, desde lo técnico, cómo se ponen los electrodos y dónde se ponen los electrodos. Entonces acuérdense que una derivación es como si fuera un ojo de donde yo veo al corazón. ¿Sí? Lo puedo ver desde mi brazo derecho, lo voy a ver de costado, desde el pecho lo voy a ver de frente, desde la parte anterior o posterior, ¿entienden? Bien. Y otro concepto que acá habla de deflexiones positivas y negativas, me voy a volver acá. Ven, esto es una línea de base, ¿no? La línea de base, ahí está. Todo lo que está por arriba, decimos que es una deflexión positiva, ¿sí? Y todo lo que está por debajo, decimos que es una deflexión negativa. Si está por arriba, quiere decir que el impulso eléctrico, si yo lo miro, por ejemplo, desde mi mano izquierda, el impulso eléctrico se va acercando. Entonces, en el papel me va a marcar una deflexión positiva. Si el impulso eléctrico, si yo lo miro desde acá, se va alejando, me va a marcar una deflexión negativa. Por ejemplo, si el impulso eléctrico es de anterior a, o sea, de derecha a izquierda, y yo lo voy a ver desde la izquierda, se va acercando. Entonces va a ser una deflexión positiva. Si yo lo miro desde la derecha, se va alejando, si va de derecha a izquierda.
Entonces ahí, en una derivación que yo lo veo desde la derecha, lo voy a ver negativo, porque se va alejando. Seguimos haciendo lío en la cabeza, pero tengan en cuenta estos conceptos para cuando yo hablo de deflexión negativa o deflexión positiva, o onda positiva o onda negativa. ¿Sí? Bueno, es importante porque yo recién les dije, por ejemplo, que siempre las ondas R tienen que ser positivas. Si yo veo que una onda R es muy, muy cortita y tiene que tener una cierta distancia, porque esto representa, por ejemplo, una contracción o despolarización del ventrículo. Si yo veo que esta onda, que normalmente tiene que ser alta o tener una determinada voltaje, es más bajita, bueno, algo está pasando. Acá vamos a ver todo electronormal, pero le voy marcando algunas diferencias. Si yo veo que no hay Q, ¿sí? Que por ahí viene la P y la R, no tengo Q, bueno, también algo está pasando ahí. ¿Sí? O veo que la onda P, en vez de ser positiva, que habitualmente es positiva, es negativa, ahí también tengo algún problema. ¿Entienden? Entonces es importante ver también, no solamente las ondas, las formas, sino si es positiva o negativa, donde debería hacerlo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, pero... Bueno, qué lío esto. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan que recién les nombré derivaciones? Esperen. Recién les nombré derivaciones. Bien, las derivaciones son los puntos donde yo voy a ver el corazón. Generalmente son 12 derivaciones. Esperen, permítame que me vaya. No, voy para atrás. No es que voy a hacer lío. Son derivaciones. Son 12 en total. 6 las voy a ver desde el tórax. Por eso se llaman derivaciones precordiales. Y otras 6 las voy a ver desde los miembros. ¿Sí? Se llaman derivaciones de los miembros. Y ahora vamos a ver cómo se forman. Estos son los electrodos que yo les voy a poner. Estos 4 les voy a poner en los miembros, a través, estos son como pinzas que le pongo en las muñecas, derecha, izquierda y en los miembros inferiores. Cortando. ¿Se vuelve a cortar? Sí. Se ve que la señal se me bajó. Y eso que estoy sola acá. Acá, déjame ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe, ahora sí. mejor. Bueno, ustedes me van diciendo para un poco hasta que por ahí la señal vuelve. Bueno, entonces les decía que tenemos estas pinzas que son para los miembros superiores e inferiores, en 4. ¿Ves que tiene colores? Porque cada una se coloca en un lugar determinado. Y esto también tiene colores. Negro, rojo, amarillo y verde. ¿Sí? Esto tiene colores y tiene lugares específicos. Y estas que están acá, que son 6 también, se colocan a través de estos chupetitos en el tórax. Entonces, ahí voy a hacer, con estas 4 y estas 6 voy a formar en total 12 derivaciones. ¿Sí? 6 de acá, y con estas 4 voy a formar otras 6. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, ahora vamos a ver un video de cómo realizo un electrocardiograma. ¿Alguna vez vieron o realizaron un electrocardiograma ustedes o a ustedes le realizaron? ¿Más o menos vieron cómo es? He realizado electros. ¿Vos hiciste? Hice un año de electrocardiografía. Ah, bueno, entonces este video andate a tomar un café y vení, pero igual si querés podés aportar, a ver qué te pareció el video. Ahora les voy a mostrar 5 minutos de cómo se hace un electrocardiograma. Sí, igual fue hace mucho. Ah, bueno, así hace bastante. Lo que tiene que estos son electros, antes se hacía todo a mano, ¿no? Entonces vos ponías una derivación, hacías la derivación, ponías la otra. Ahora lo conectás todo, apretás un botón y sale todo completo, no es más fácil. Pero de todas maneras uno tiene que tener, bueno, el equipo preparado y que el paciente esté acostado, tranquilo, cómodo, porque cualquier movimiento, si se agita o algo, esto puede también dar interpretaciones diferentes. Bueno, me voy con el video, esperen que este no lo tengo, lo voy a tener acá. Ahí lo pueden ver. Esperen que quiero ver si está conectado con
con el audio, sí, me quedo acá, ahí está. Bueno, vamos a ver cómo se hace el electrocardiograma. Ahí está. Correcto electrocardiograma. Para ello se requiere una serie de condiciones con el fin de obtener un trazado sin interferencias eléctricas que podrían producirse a causa de un inadecuado manejo del aparato o de las condiciones ambientales. En primer lugar, hay que informar al paciente en qué consiste la prueba y solicitarle que retire equipos eléctricos como móviles o relojes que puedan interferir en la señal cuando se vaya a hacer el electrocardiograma. También se deberá retirar objetos metálicos como cadenas o pulseras en la zona de los electrodos. El paciente deberá estar acostado en decúbito supino cercano al electrocardiógrafo y deberá encontrarse en condiciones de reposo, en un ambiente agradable, sin ruidos y a una temperatura superior a 21 grados centígrados. Antes de colocar los electrodos deberá pasarse por las zonas de contacto un algodón impregnado con alcohol para eliminar cualquier resto sebáceo de la piel que pudiese interferir. Deberá seguirse con riguroso orden la colocación de los electrodos, el rojo en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo, el verde en la pierna izquierda y el negro, que es el neutro, en la pierna derecha. ¡Qué música! Ahí va poniendo los electrodos según los colores. Colocar siempre los electrodos precordiales en la posición correcta. Debemos ir contando por el borde del esternón los espacios entre las costillas hasta llegar al cuarto. Una vez hecho esto, hay que colocar V1 en el borde derecho. Haremos lo mismo en el lado izquierdo con V2, en el cuarto espacio intercostal. Luego hay que colocar V4 antes que V3, en un espacio intercostal más abajo que V2, en la línea imaginaria que baja desde el centro de la clavícula. A continuación se coloca V3 justo en medio de V2 y V4. Y para terminar, V5 y V6 van en línea con V4 en la línea axilar anterior y en la línea medio axilar respectivamente. Ven que tienen colores también, esto también, hay que ponerlo donde corresponde. Estos están marcados con B1, B2, B3 y donde corresponde. Debemos informar al paciente que no puede moverse ni hablar y que respire normalmente mientras se obtiene el electrocardiograma. Se procede a obtener el electrocardiograma. Antes de retirar los electrodos al paciente, se procede a revisar el electrocardiograma para verificar que todas las derivaciones se observan bien o que no existen muchos artefactos. En pacientes con un síndrome coronario agudo donde se sospeche la posibilidad... Bueno, hasta ahí vamos a ver hoy el video porque después hay enfermedades. Igual se los dejo el video para que lo vean tranquilos, pero bueno, la idea de este video era que vean cómo se hace el electrocardiograma, más que nada, ¿sí?
Ven, ahí están las pinzas. Lo que también es importante, que yo les quería comentar, cuando uno le pone los electrodos estos de los miembros, tienen que, hay una parte que tiene como un cuadradito de metal, que es el electrodo propiamente dicho, eso tiene que estar bien pegadito a la piel. Por eso se pone alcohol, para sacar toda la grasa de la piel, que esto puede interferir, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando se ponen los electrodos del pecho, que a veces los pacientes que tienen mucho pelo, a veces es necesario afeitarlos y sacarle el pelo, porque si no, no pueden agarrarse el chupetito, que tiene que estar bien en contacto con la piel, para poder detectar la señal. Ahí está. Bueno, vamos a... ¿Hasta ahí? ¿Bien, chicos? ¿Estoy grabando? Estoy grabando, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito, repasar lo que dije recién sobre el papel milimetrado, que lo tengan en cuenta. Ven, cada cuadradito 0,04 segundos, y entonces un cuadrado grande tiene 0,2 segundos. Y de alto tengo 0,1 milivoltio de alto, o sea que... Profe, Sí. no sigue la Profe, pantalla. no está compartiendo, me parece, Ah, la pantalla perdón. de YouTube. Deja de compartir, dale. Deja de compartir. No hay problema. No, No, pero está la pantalla me de sa- YouTube. No está la YouTube. diapo. Bueno, espera entonces, vuelvo a compartir. Espera entonces. Vamos a volver acá. Volver acá. A ver, espera. Ahí está. Ahí está, chicos. Gracias por avisarme. Ahí está. Lo que les decía era Sí. esto de los... Bueno, esto es lo que les decía de los electrodos que les comentaba. Lo del papel del electro, ¿sí? Acá les puse también las medidas. Esto también lo tienen a mano para verlo cuando veamos un electro. Acá nuevamente, porque a veces confunde, ¿no? Los cuadrados chiquititos, los cuadrados grandes. Lo otro que también tienen que tener en cuenta, que la velocidad del papel, que eso también se regula con el electrocardiógrafo, lo habitual es a esta velocidad, a 25 milímetros por segundo. Yo lo puedo poner más o lo puedo poner menos, y lo mismo el voltaje, porque a veces cuando son por ahí ondas muy, muy chiquititas, por alguna enfermedad, no se alcanza a ver, entonces yo lo puedo aumentar la ganancia, y eso me lo puede... Pero tengo que tenerlo en cuenta, porque si no lo puede interpretar como que está aumentado de tamaño, y en realidad lo que yo hice fue aumentar la ganancia del monitor, ¿no? Del aparato, para que lo registre, para yo poder contarlo bien. Por eso es importante ver cuál es el voltaje del estándar y la velocidad, ¿no? Ven, por ejemplo, acá yo hago siempre un estándar. Entonces, cuando ustedes ven un cuadradito así tan perfecto, es el estándar, que es lo que tiene. Esperen que se me corta medio, ahí está. Entonces, si yo quiero hacerlo más grande o hacerlo más chico, porque a veces, por ejemplo, hay hipertrofias ventriculares que son tan grandes que el complejo se me va del papel. Entonces lo que hago es bajar la ganancia para que lo pueda medir bien, ¿no? Igualmente esto yo lo considero que por ahí acá no va a medir 0,1 milivoltio, va a medir mucho menos, porque yo por eso tengo que hacer la escala, ¿no? Pero lo más común es esto, 1 centímetro, 1 milivoltio lo normal, o 25 milímetros por segundo, ¿no? Entonces es importante ver el estándar, siempre lo habitual es esto. Bueno. Cuando yo veo un electrocardiograma, yo tengo que ver entonces las ondas, los segmentos y los intervalos. Y las ondas, yo tengo que ver la amplitud, o sea, la altura, los milivoltios, la duración, ¿sí? Cuánto mide de largo, el tiempo, y la polaridad, esto que yo les decía, si era positiva o negativa. Los segmentos, ver si son isoeléctricos. Es importante que siempre sean isoeléctricos, que no estén supranivelados o infranivelados, ¿no?
Y después los intervalos, lo que yo voy a ver es el tiempo, ¿sí? Acuérdense que los intervalos van a incluir ondas y segmentos. Los segmentos es solo entre una onda y otra onda. Bueno, entonces acá volvemos otra vez a nuestras ondas del electro. Acá tenemos entonces la onda P, acá tenemos el intervalo PR, ¿sí? El segmento PR, la onda Q, la onda R y la onda S, y después tenemos acá hay un intervalo ST, un segmento, perdón, ST, y empieza la onda T. Y fíjense que acá arriba se los puse como si fuera el ciclo cardíaco. Esto, la onda P, me va a indicar actividad en la aurícula, en las aurículas, generalmente contracción auricular o despolarización auricular. Y a partir del complejo QRS, o sea, el intervalo PR, el intervalo y el segmento es donde el estímulo pasa de la aurícula al ventrículo. ¿Se acuerdan que había como un retardo? Ese sería acá el segmento PR. Y después empieza toda la actividad del ventrículo, que sería el complejo QRS, principalmente la contracción de los ventrículos, o sea, la despolarización de los ventrículos. Y tiene tres ondas porque esto va a corresponder digamos, a qué tejido. Vieron que la capa del tejido muscular tenemos endocardio, pericardio, el miocardio. Entonces, ¿a qué parte de las capas musculares corresponde la despolarización? Y después, acá también hay un retardo, empieza la repolarización del ventrículo. Una cosa que no sé si les comenté, cuando el impulso corre, empieza a despolarizarse todo, ¿se acuerdan desde el nódulo sinusal que va todo hacia abajo? Cuando se empieza a repolarizar, empieza por lo último que se despolarizó. Es decir, que como va el estímulo y después no es que vuelve otra vez, no, por el mismo lugar que se despolarizó, se vuelve a repolarizar. Por eso que lo último que se despolariza es lo primero que se va a repolarizar. ¿Me siguieron ahí? Entonces por eso acá esta onda T representa la repolarización del ventrículo. Después la repolarización de la aurícula no se alcanza a ver en el electro, ya empieza el otro latido. ¿Sí? ¿Me siguieron? Después tenemos otros intervalos, por ejemplo el intervalo QT. El intervalo QT, por ahí lo habrán sentido nombrar mucho en este año, porque la medicación que se usaba para el COVID, que era la hidrocloroquina, alargaba el QT. No sé si en algún momento lo habrán escuchado, prestaron atención, y esto fue una de las razones por las cuales después había muchas arritmias y lesiones cardíacas por la hidroxicloroquina, y no tenía ningún beneficio sobre el coronavirus, así que se dejó de utilizar. Y producía muchas arritmias muy graves. No sé si en alguna vez, no sé si lo prestaban atención, ¿no? Por ahí el que está más, si es enfermero o algo, por ahí sí pudo prestar más atención en este tema. Así que el QT también es un intervalo que nosotros utilizamos, comienza desde la onda Q hasta donde termina la onda T. Entonces esto también lo valoramos. Después tenemos los intervalos RR, que esto es importante a la hora de ¿qué? A la hora de ver si el ritmo es sinusal o no sinusal. ¿Se acuerdan que yo les había nombrado a principio de la clase de hoy que tengamos en cuenta lo del nódulo sinusal? Porque en el electro vamos a ver si es normal, va a tener ritmo sinusal. ¿Y qué quiere decir que el ritmo sea sinusal? Quiere decir que el impulso eléctrico se inicie en el nódulo sinusal. Si se inicia en el nódulo sinusal, voy a tener onda P seguida de complejo QRS en forma regular. Entonces los intervalos entre esta onda R y esta onda R del próximo latido en todo el electro tienen que ser regulares. Entonces yo muchas veces valoro para ver si es regular o no, que el latido sea siempre regular, que sea en un mismo intervalo. ¿Sí? O sea que si yo
tomo el pulso, por ejemplo, que es la representación de cada latido, yo siento un ritmo regular. Tuc, tuc, tuc. Si no sería irregular, sería, por ejemplo, tuc, 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 tuc. Ahí tenemos entre uno y otro latido irregularidades. ¿Me siguieron con esto? Bueno. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bien. Vamos a las derivaciones. Esto que yo les comentaba recién cuando pusimos los electrodos. Dijimos recién que había 12 derivaciones, una de los miembros y otra precordiales, ¿sí? La de los miembros, ¿sí?, es la que yo puedo ver al paciente como de frente, ¿sí? Por eso se llaman bipolares o derivaciones frontales. Porque yo, ¿por qué lo ve? ¿Por qué dice bipolar? Porque yo ¿vieron que había 4 electrodos y yo decía que eran 6 derivaciones? Porque yo lo veo de una punta a la otra, ¿sí? Lo veo desde una punta a la otra, desde un lugar hacia otro lugar, desde el brazo derecho al brazo izquierdo, desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda, desde el brazo derecho a la pierna izquierda. ¿Entienden? Lo veo de manera frontal al corazón. En cambio, las que son precordiales, ¿sí?, que son unipolares, yo lo voy a ver desde la parte anterior, pero en un plano más transversal. En un plano más transversal. Entonces, con estas derivaciones yo formo 12 lugares diferentes donde yo puedo observar al corazón. Ahí tenemos. Desde el plano frontal, que es de los miembros, o desde el plano horizontal. Desde el plano frontal se van a formar, ¿se acuerdan que dije recién que eran bipolares? Derivaciones de 1, generalmente es una derivación así, del brazo derecho al brazo izquierdo. De 2, ahora lo vamos a ver en un esquema, de 3, y después, así se llaman, y después se llaman, esto lo tienen que aprender de memoria, este es de 1, de 2, de 3. Y después es ABL, ABR y ABF. L de izquierda, de derecha y de miembro inferior. ¿Sí? Y después las horizontales, las del plano horizontal, que son las precordiales, se ve de B1 a B6. ¿Vieron cómo se puso? Eso es más fácil porque se puede ver directamente desde A1. Entonces es todos los lugares de donde yo puedo ver el corazón. ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Cómo venimos? ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Seguimos. Vale. Bueno, esto por si no saben, ustedes los millennials, es una cámara de foto. Pero bueno, es antigua, pero es una cámara de foto. ¿Sabían que antes existían cámaras de foto? Bueno, es como si yo veo el corazón desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, ¿sí? Entonces, este eje que tiene 12 derivaciones, que en realidad tienen 6 líneas, se va a formar con las derivaciones de los miembros, con las derivaciones del plano frontal, estas 6, de 1, de 2, de 3, ABL, ABR, ABF. ¿Sí? Vieron que yo les dije recién que se veían, eran bipolares. Entonces, D1, yo la veo desde el plano así es. Corresponde a, si yo lo hago en un eje hexaxial, ¿sí?, yo lo hago así, en plano desde acá hasta acá. ¿Sí? Si yo miro, por ejemplo, ABL, es desde el brazo izquierdo, acuérdense que esto es izquierdo y esto es derecho. Desde el brazo izquierdo a la pierna izquierda. Entonces, tiene esta disposición. ABF tiene así, vertical. Y después me queda ABR, que tiene esta disposición. ¿Sí? Eso por un lado. Fíjense que acá el corazón tiene como todas flechitas. Todas flechitas. Cada flechita, o cada zona del corazón, tiene un eje que lo representa, de despolarización, el que predomina. Pero si yo junto todas las flechitas y hago un promedio, el eje de despolarización es hacia
este lado, esta línea grande que tiene acá, esta flecha grande, que es más o menos alrededor de 60, 50 grados. ¿Ven? Si yo esto lo traspolo en un eje donde yo mido en grados, yo digo, si este es el 0, estos serán 30 grados, 60 grados, y el eje de despolarización normal está alrededor de 60, 50, 40 grados, normalmente. ¿Sí? Entonces, si yo veo que un corazón está normal, y tiene este eje de despolarización, yo acá lo voy a ver de una manera determinada, acá lo voy a ver de otra, acá lo voy a ver de otra. Acá, por ejemplo, ven que se va alejando, lo voy a ver más negativo. Acá lo voy a ver por ahí, una parte negativa, una parte positiva. Acá lo voy a ver bien positivo, ¿entienden? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando el eje de despolarización se acerca a donde yo lo estoy mirando, se va a representar una onda positiva, y cuando se aleja va a ser una onda negativa? ¿Esto se acuerdan? Entonces, este eje se hace para ver qué disposición tiene el corazón. Entonces yo quiero saber, además de ver las ondas, quiero ver a ver si ese corazón está con un eje de despolarización normal o no. Si está por ahí más horizontalizado o está hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿sí? Entonces yo ahí también me voy fijando de acuerdo a las derivaciones, si son positivas, más positivas o menos positivas o más negativas, cuál es el eje de derivación. Eso se llama cuál es el eje eléctrico del corazón. Sigamos. Bueno, acá tenemos entonces las derivaciones de los miembros. Colorado, negro, verde, amarillo. ¿Sí? Tienen que ser de esa manera puestos. Si están puestos de otra manera, el electro va a estar alterado, ¿no? Entonces me va a dar una mala interpretación. Y las derivaciones de los precordiales, cuarto espacio intercostal, derecho, izquierdo, después tenemos línea medio clavicular, el B4, el B3 va entre B2 y B4, y después siguiendo con la línea, ya en el quinto espacio intercostal, esto era todo en el cuarto, después en el quinto, línea medio clavicular anterior, perdón, línea clavicular anterior y media, B5 y B6. Entonces, eso es la colocación de los electrodos como vimos en el video. Ahí está otra vez. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Está todo anotadito acá. Nuevamente en otro eje, para que lo vean, ¿sí? Cómo se va viendo las derivaciones precordiales. En algunos pacientes yo puedo utilizar más derivaciones derechas y más derivaciones izquierdas. Esto no es lo que más se utiliza, pero por ejemplo en enfermedades por ahí para ver el corazón derecho, el ventrículo derecho, yo puedo poner los mismos electrodos que pongo del lado izquierdo, lo pongo del lado derecho. Pero esto no se usa habitualmente de rutina, ¿sí? A veces si yo sospecho algo del lado derecho, los puedo poner y ver cómo están, ¿sí? Y se abrevian B1, B2, B3 del lado derecho, ¿no? Con la R. También puedo hacer que, si yo tengo hasta B6, puedo poner más electrodos hacia atrás para ver el corazón en la parte posterior. Siguiendo el quinto espacio intercostal, puedo seguir poniendo B7, B8 y B9. Entonces ahí yo lo que voy a ver es el corazón más desde atrás. A veces hay enfermedades que yo no las puedo ver y puedo poner electrodos más posteriores o en la parte derecha, entonces seguir viendo alguna alteración. Bueno, ahí están lo que les decía. ¿Vieron las derivaciones del plano frontal que dijimos que eran bipolares? Porque se toma, ¿ven? D1 del brazo derecho al brazo izquierdo, D2 del brazo derecho a la pierna izquierda y D3 del brazo izquierdo a la pierna izquierda. ¿Sí? Entonces, este triángulo se traspola a este eje exaxial, ¿sí? Donde se une en el medio, se pone D1, D2, perdón, D2, acá está, D2, y D3. Y después se pone ABL y ABR. ¿Sí? ABF está acá. ¿Sí? Entonces, con este triángulo, con estas derivaciones, yo hago este eje exaxial. ¿Sí?
Y puedo mirar entonces al corazón desde estos lugares. ¿Sí? Esto me sirve para ver el eje de despolarización de ese corazón y cómo está ubicado. Si está normal, si está más horizontalizado, más vertical, si está hacia la derecha, hacia la izquierda. Porque hay enfermedades que el corazón me lo van a correr a la derecha, a la izquierda, más horizontal, más vertical. ¿Entendido? ¿Están muy calladitos? ¿O no entienden nada? Del 1 al 10, ¿cuánto entienden? Concentrados, estamos concentrados. Están concentrados. ¿Cuánto entienden del 1 al 10? A ver, con que entiendan más del 5 me alcanza. Ah, ahí está, bueno. Bueno, ahí va. Esto después, chicos, lo vamos a seguir lo volvemos a ver cuando veamos electros. Porque esto es muy teórico, pero necesito que entiendan, por lo menos explicarle esta primera parte que es como inicial, ustedes nunca vieron estos temas, entonces cuando lo vuelvan a leer, por ahí lo van a entender un poquito más. Y cuando vean electros, lo van a entender mucho más. Entonces ahí tenemos estas derivaciones de los miembros que se traspolan a este eje exaxial para poder ver cómo está el eje del corazón de despolarización. ¿Sí? Bien. Miren, si yo lo veo, por ejemplo, desde el brazo derecho, desde acá, desde ABR, yo la deflexión va a ser negativa, porque el corazón está hacia allá, si es un corazón normal, ¿no? Entonces yo voy a ver una deflexión negativa en ABR. ¿Sí? Si yo lo miro desde ABL, desde acá, por ahí yo voy a ver una deflexión que se llama isodifásica, igual positiva, igual negativa. ¿Mm? Voy a tener componente positivo y componente negativo. Si yo veo la derivación más desde ABF, por ahí la veo más positiva. O por ahí la voy a ver más positiva y un poquito más negativa también puede ser. Pero ¿entienden cómo yo voy a ver la representación en el electro? Cuando yo hablo de positivas o negativas, me estoy refiriendo allá al electro. La mayoría son, ven, acá la mayoría en ABR la mayoría son negativas, ¿ves que tiene? Todas las ondas son negativas. Y acá son como algunas positivas, otras negativas. Y acá son todas positivas. ¿Ven? Bien. A ver, bueno, estas son la representación, entonces, cómo se forma el triángulo más de lo mismo. El eje exaxial, que ya los dije, esto fue lo que vimos. Acá. Vamos a ver acá. A ver qué les puse. Una despolarización. Esto sería acá en el medio. Una despolarización que viene de lo negativo a lo positivo, o sea, se acerca y yo lo veo desde acá, lo voy a ver positivo. ¿Sí? Si yo lo veo desde acá del medio y el eje, ¿sí?, es así, lo voy a ver también positivo, porque se me va acercando, lo estoy viendo desde acá. ¿Sí? Si yo lo veo desde acá, a ver, acá el eje va a ser como positivo y negativo, yo lo estoy siempre viendo desde acá. Y yo lo veo desde acá, lo veo desde acá o lo veo desde acá, está como componente positivo y negativo. ¿Sí? Y si yo lo veo desde acá, pero se me va alejando, el componente acá lo voy a ver negativo. ¿Sí? Yo lo estoy viendo desde acá. ¿Sí? Perdón, acá lo estoy viendo desde acá, un eje que está despolarizado para allá. ¿Sí? Ver negativo. Ahí está. Positivo, ahí por ahí isodifásico, acá está la representación. Bien positivo, menos positivo, isodifásico, más negativo, muy negativo. ¿Entienden? Como si yo lo veo desde acá, siempre. Ahí está representado el eje eléctrico. Este es el eje eléctrico que sale de acá. Sale de este triángulo de Einthoven. Y voy a formar el eje eléctrico. Y acuérdense que cada eje eléctrico, cada parte del eje eléctrico tiene grados. Está dividido en 30 grados. ¿Sí? Esto va a ser todo lo positivo en el eje eléctrico,
y esto va a ser todo lo negativo. Esto también es importante. Entonces, 0 y 180 grados, acá voy a tener 30 grados positivos, 60 grados positivo, y si yo voy para allá, esto va a ser negativo. 30 grados, 60 grados, pero todo negativo. ¿Por qué me es importante esto? Bueno, para poder sacar el eje de despolarización, de acuerdo a las ondas que yo veo en cada derivación. ¿Sí? Si la onda ABF, yo me fijo en ABF, es positivo o negativo, voy a poder valorar el eje de despolarización en D2, en D1. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos, las ondas llenas son las que son, digamos, el que predomina, el eje que predomina. ¿Sí? Después uno continúa para poder hacer el eje exaxial. Bien. Fíjense que también hay derivaciones, de acuerdo a dónde están, que yo puedo valorar las caras del corazón. Entonces, si yo, por ejemplo, miro la cara de 2, de 3 y ABF, me voy al triángulo, de 2, de 3 y ABF, fíjense que yo lo miro desde abajo al corazón, por eso me va a valorar la cara inferior. ¿Entienden? Por ejemplo, de 1 y ABL, vamos para atrás, de 1 y ABL, tengo de 1 y ABL, me va a valorar el corazón la cara lateral más alta. ¿Sí? Pues yo lo estoy mirando desde acá o desde acá. ¿Sí? Vamos a la posterior, pues ya dijimos B7, B8, tengo que volver a ponerle. O el ventrículo derecho, B3, o B1 también puedo llegar a ver ventrículo derecho. O algo, si quiero ver más, hago las derivaciones derechas. B1 y B2 veo la cara septal, es decir, la parte más frontal del corazón, el septum interventricular. ¿Ven? B3, B4 anterior y B5 y B6 también va a ser lateral. Vamos a ir para acá. Ahí tenemos las derivaciones precordiales. Acá voy a ver la parte más derecha. B1, B2 también puedo llegar a ver la parte más derecha. Y esto bien la parte izquierda. ¿Sí? Y D2, D3 y ABF de las de los miembros voy a ver la parte desde abajo, inferior. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Bien. Bueno, vamos a... les voy a mostrar un video. ¿Quieren video para resumir todo esto antes de seguir con lo teórico? Sí, sí. Porque esto después es más de lo mismo de cada onda. Ahora vamos a mostrarle un videito. Esperen que lo busco. Así se entretienen un poco. Esperen que dejo de compartir un segundito. Ahí está. Y voy a buscarles el video de... Después vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. La otra clase retomamos, ¿sí? Porque está muy cansado. ¿Cuántas clases dura el tema? No, y el cardio son 3 clases. O sea, 3 encuentros cardio, todo cardio. Por eso... Segundo parcial, el cardio, ¿qué más? Cardio renal. Cardio renal. Cardio renal. Ok, Sí. 2 módulos, perfecto. Sí. Esperen un poquito que así le busco el video que estaba lindo este. Igual no se lo voy a mostrar todo porque es medio largo, pero vamos a ir a lo básico para que lo entiendan con las ondas. Voy al YouTube que no lo tengo pegado acá. Ay, puta que no me lo deja pegar. Esperen. Denme un segundo. A ver si es este. Acá está. Sí, es este el que quiero que vean. Esperen.
Si les comparto. Ahí lo ven. Ahí está, no sé, por acá. Ahí está. Tu registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación. ¿Lo escuchan el audio? Sí, profe. Sí, se escucha. Ahí está. Actividad eléctrica del corazón. Tu registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica. Cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico. Este puede ser en forma de ondas, segmentos e intervalos. La línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativo. Una onda se define como una deflexión ya sea positiva o negativa a partir de la línea isoeléctrica. Un segmento se define como la línea isoeléctrica entre dos ondas dentro de un mismo latido. Y un intervalo se define como el complejo de una o más ondas con un segmento. Para comprender la nomenclatura de las ondas, segmentos e intervalos, utilizaremos como ejemplo un registro eléctrico de un latido en derivación de 2. Debemos de comprender la estandarización del registro o papel del electrocardiograma para conocer los límites de todos los eventos eléctricos. El papel avanza a una velocidad estándar de 25 mm por segundo. El voltaje se calibra al inicio con un registro de 1 mV, lo cual son 10 cuadros pequeños. Cuando el papel avanza a 25 mm por segundo y el voltaje de un cuadro pequeño es de 0.1 mV, esto se denomina unidad de Sachsman. Por lo cual, la duración de un cuadro pequeño es de 0.04 segundos y de un cuadro grande es de 0.20 segundos. En relación a las ondas, aquí podemos observar a partir de la línea isoeléctrica que la primera deflexión es positiva, denominada onda P, la cual corresponde al periodo de despolarización auricular. La primera mitad de la onda P corresponde a la actividad de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Debe ser una onda redondeada con un voltaje menor a los 3 cuadros pequeños o 0.3 mV. Cuando esta es mayor a los 0.3 mV se correlaciona con un crecimiento de la aurícula derecha. Cuando la morfología de la onda P no es redondeada sino mellada o en forma de M, se correlaciona al crecimiento de la aurícula izquierda y esto a su vez a enfermedad de la válvula mitral. La siguiente deflexión ocurre hacia abajo o negativa, luego hacia arriba o positiva y de nuevo hacia abajo o negativa, siendo más negativa que la primera. Este conjunto de ondas se denomina complejo QRS, siendo la primera deflexión negativa la onda Q, correspondiente a la despolarización del septum interventricular. La positiva se denomina onda R, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo, y la última negativa se denomina onda S, correspondiente a la despolarización del ventrículo derecho. En muchas ocasiones la onda Q no se encuentra visible ya que la fuerza eléctrica del ventrículo izquierdo vence por principio de vectores a las fuerzas del septum. Cuando la onda Q es mayor a un cuadro de duración o 0.04 segundos y de amplitud mayor a los 2/3 de todo el complejo QRS, se consideran ondas Q patológicas que se encuentran en casos de necrosis miocárdica o cicatriz. La amplitud de la onda R es variable dependiendo de muchos factores como la complexión del paciente, el nivel de albúmina sérico, la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, un taponamiento cardíaco o hipotiroidismo. La onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho, la cual es de menor voltaje que la onda R por tener menor masa muscular que el ventrículo izquierdo. La duración de estas ondas se realiza con el complejo QRS completo, que debe medir entre 0.08 y 0.12 segundos. Cuando se encuentra con una duración mayor, se denomina QRS ensanchado y generalmente se encuentra asociado a bloqueos de rama tanto izquierda como derecha, así como en hipercalemia, hipotermia o hipertrofia ventricular izquierda o derecha. En casos en que aparezca una segunda deflexión positiva, se denomina R'. Por último, aparece una deflexión positiva denominada onda T y en ocasiones se pudiera presentar otra onda positiva después de la onda T llamada onda U.
La onda T corresponde a la repolarización ventricular, que es un fenómeno necesario para que pueda producirse una nueva despolarización. La onda T debe ser positiva, con amplitud menor a los 10 cuadros pequeños o 1 milivolt, y las alteraciones de la onda T pueden presentar una onda negativa, aplanada o bifásica. Antes se pensaba que la repolarización auricular no se observaba por estar escondida tras el complejo QRS, pero la realidad es que es un evento eléctrico de muy poco voltaje que no puede manifestarse a esta calibración, ya que en los casos de disociación auriculoventricular, donde la onda P se encuentra aislada del complejo QRS, no se observa, y aún así es indispensable que suceda para permitir eléctricamente una nueva despolarización auricular. En relación a los segmentos, el primero que ocurre se encuentra entre la onda P y el complejo QRS, el cual es correspondiente al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular. Este es el segmento PR. Por ser un segmento debe ser isoeléctrico, pero sus alteraciones en relación al voltaje ocurren cuando este es mayor a un cuadro pequeño o 0.1 milivolt. Cuando este presenta un supradesnivel, puede ser un dato electrocardiográfico visto en el infarto de la aurícula derecha, lo cual es muy poco frecuente. Y cuando presenta un infradesnivel se puede ver en relación a la pericarditis. El siguiente segmento aparece entre el complejo QRS y la onda T, denominado segmento ST, el cual es muy importante para el estudio de la cardiopatía isquémica. Las variaciones normales del voltaje del segmento ST pueden ser de hasta un cuadro pequeño o 0.1 milivolt, ya que cuando este se encuentra con supradesnivel o infradesnivel, se encuentra asociado a isquemia miocárdica o en ocasiones a infarto subepicárdico o subendocárdico. Las características electrocardiográficas a más detalle de la cardiopatía isquémica serán revisadas en otro video. El primer intervalo, que incluye a la onda P y al segmento PR, se denomina intervalo PR, que es de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular. Este debe medir de 0.10 a 0.20 segundos. Cuando es de menor duración, se encuentra asociado a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. Y cuando se encuentra prolongado, es por una disociación auriculoventricular, el cual tiene que determinarse a mayor detalle. Se recomienda ver el video de electrocardiografía de arritmias para estudiar a detalle los bloqueos o las disociaciones auriculoventricular. El otro intervalo presente inicia en la onda Q hasta el final de la onda T, llamado intervalo QT. Este intervalo marca la duración eléctrica de la sístole ventricular tanto en su despolarización como en su repolarización. La duración de este intervalo varía porque es dependiente de la frecuencia cardíaca, siendo de menor duración si hay una mayor frecuencia cardíaca y de mayor duración si hay una menor frecuencia cardíaca. Para poder ajustar o corregir el intervalo QT a la frecuencia cardíaca, se utilizan fórmulas dependientes de la frecuencia cardíaca que nos dan un número llamado QT corregido. La fórmula más utilizada es la fórmula de Bassett, que nos indica que el QT corregido es igual a la frecuencia cardíaca sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medida en milisegundos. La duración del intervalo QT en varones es de 430 a 450 milisegundos y en mujeres entre 451 y 470 milisegundos. Tanto la prolongación como el acortamiento del QT se ha asociado a la presencia de arritmias letales por efectos de algunos fármacos, así como en el síndrome de QT prolongado o corto y alteraciones del calcio sérico. Ahora que hemos revisado cada uno de los eventos eléctricos de un electrocardiograma, hay que saber que cada derivación puede tener excepciones o variaciones al no manifestar de la misma manera todos los registros, por lo cual se recomienda siempre tener esos factores en cuenta al momento de revisar las 12 derivaciones de un electrocardiograma estándar. Muy bien. Bueno, fue un resumen un poquito de lo que vimos en la clase. ¿Sí? Igual acá se le está dando mucha importancia a las enfermedades, cosa que yo por ahora lo vamos a dejar de lado, ¿no? Lo de las enfermedades, prefiero que veamos bien lo de las, esperen, lo básico, ¿no? Bien. Bien. Esperen. Bueno, vamos a seguir un poquito más y después ya terminamos por hoy. Esperen que quiero... Sigamos un poquito más.
Estábamos en... Bueno, acá. Esto ya lo vimos. Estábamos acá en las diferentes ondas, ¿sí? Bueno, vamos a ver rápidamente, repasar lo que ya más o menos estuvimos viendo. La onda P es la despolarización de la aurícula, ¿sí? Luego de generarse el impulso a nivel del nódulo sinoauricular. Entonces vamos a tener esa onda P, que siempre habitualmente debe ser positiva, excepto en ABR, que es negativa. Pero si no, siempre es positiva. Ahí tienen la duración hasta 10 segundos, 0,10 segundos, un voltaje que no debe pasar los 2,5 cuadraditos de altura, y siempre generalmente es redondeada y monofásica. El vector que determina... Ahí tenemos entonces la despolarización de la aurícula. Después tenemos el segmento PR y el intervalo PR. Nosotros, más que el segmento, siempre nos vamos a valorar el intervalo PR, porque en realidad ese intervalo es lo que me dice que el impulso va de la aurícula al ventrículo. Es importante que sepan la duración, siempre tiene que ser isoeléctrico, una línea como de base, y tiene que durar hasta 0,20 segundos. ¿Sí? Si un intervalo PR es mayor, ¿sí? Es mayor, esto me indica que algo está pasando en el nódulo auriculoventricular o en los haces internodales que transmiten el impulso de la aurícula al ventrículo. ¿Sí? Eso se llaman bloqueos auriculoventriculares cuando hay alguna alteración del PR. ¿Sí? Y si se acorta demasiado, bueno, esto, por ejemplo, en frecuencias cardíacas muy altas, el PR también se va a cortar, y esto es importante porque es el retardo necesario para que el ventrículo se pueda contraer y le dé tiempo, ¿no? Cuando pasa el impulso. El complejo QRS, acá tenemos el complejo de las 3 ondas, la duración debe ser de 0,08 a 0,10 segundos, el voltaje, habitualmente nosotros medimos la onda R hasta 20 milímetros, puede llegar, y la profundidad, que sería de la onda Q, y de la onda, que tiene que ser menos de 1/4 de la onda R, ¿sí? De la altura. La onda Q siempre es la primera deflexión negativa, y la onda R es la primera deflexión negativa después de la onda R, la onda S, perdón. Y esta va a ser siempre positiva. Bueno, ahí tenemos lo que se despolariza en la onda QRS, el ventrículo derecho. Después tenemos la onda R, la despolarización del miocardio propiamente dicha, y de las paredes libres del ventrículo. ¿Sí? El segmento ST, este segmento es importante, también es isoeléctrico, donde termina la onda S y empieza la onda T, y es importante porque cualquier variación del segmento ST generalmente está relacionada con la cardiopatía isquémica, ya sea isquemia o necrosis, supra-ST o infra-ST. Así que es muy importante que sea isoeléctrico. Y hay un punto que nosotros también sería el inicio del ST, que llamamos punto J, que sería entre donde termina la onda S y el inicio del ST. Entonces a veces lo que vemos es el punto J, si tiene que estar siempre isoeléctrico, si está por encima o por debajo, esto está alterado, ¿no? Acá tenemos el punto J, ¿no? Entonces siempre tiene que ser isoeléctrico, ¿no? Y después la onda T, que es la de repolarización, ¿no? La repolarización ventricular es un poquito más alta que la onda T, y siempre acá comienza con la repolarización del ventrículo, y siempre va a ser en el mismo sentido que el QRS, ¿sí? Si el QRS predomina lo positivo, esta va a ser positiva. Si predomina lo negativo, esta va a ser negativa. Generalmente se mantiene esa correlación. Puede haber onda T negativa en ABR, después el resto son todas positivas, y también puede ser negativa normalmente en B1 o B2, de acuerdo a la posición del corazón, ¿no? Si el corazón por ahí está más horizontalizado, se pueden llegar a ver por ahí más negativas, y acá no implica lesión, pero implica que el corazón está
girado, ¿no? No tiene un eje normal de despolarización. Y también lo otro que vemos, las características que tienen como un ascenso más lento y una caída más rápida, ¿no? Como que empieza como más lento y la caída como más rápida, ¿no? Esto también habla de la forma de repolarización de un ventrículo y otro. Y después hay una última onda que puede o no estar, que es la onda U, que está ubicada entre la onda T y el próximo latido, ¿no? Antes del próximo latido. Esto no cobra importancia, pero aparece sobre todo en patologías, ¿no? Puede ser más prominente cuando, por ejemplo, hay una lesión, una hipocalemia muy importante, o por ahí por efecto de alguna droga o algo, y representa en condiciones normales repolarización de todo lo que es la parte subendocárdica de la red Purkinje, ¿no? Se puede llegar a ver más evidente en las derivaciones B2, B3, y mide menos de 1 milímetro, muy chiquitita. Por eso es muy imperceptible, la mayoría de las veces, si se ve es porque por ahí ya está más agrandada y hay alguna patología, ¿no? Bueno, ahí tenemos otra vez representada todas las ondas y los intervalos y los segmentos. Bueno, esto quiero que lo estudien bien para la próxima, porque la próxima vamos a empezar, agarramos un electro y empezamos a ver. Bueno, ahí tenemos también algún resumen de cómo son las ondas positivas, cuánto miden los segmentos, como un resumen. Cuando hay ritmo sinusal, presencia de onda P y seguida de un complejo QRS, la frecuencia, generalmente entre R y R, que deben ser iguales en todas las derivaciones, y la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto. Bueno, y esto lo vamos a dejar para la próxima clase, cómo interpretamos un electro, vamos a aprender cómo sacamos la frecuencia cardíaca, el eje eléctrico y alguna interpretación del electrocardiograma. Bueno, vamos a terminar acá con ustedes. Después seguimos con esta clase, pues es larga. Pero por hoy creo que ya tuvieron bastante para que puedan estudiar toda la semana. Bueno, voy a tomar lista, si me permiten. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Yo creo que cuando empiecen a leer el tema y la próxima clase ahí van a tener más preguntas, ¿no? Porque hoy no creo que hayan venido con el tema leído, ¿o sí? Bueno, esperen que voy a dejar de grabar, que así tomo lista, ¿no?